Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a la SAI por invitarme. Muchas gracias a ustedes por venir y tomarse el tiempo pues aquí para cambiar un poquito lo de la ingeniería y conocer un poquito más cómo se hace el periodismo. Yo me siento como un telonero de Oscar Jaime porque de todas maneras él es el que, de verdad es el que ha hecho las grandes investigaciones sobre este tema en Antioquia. Él junto con la gente del Proyecto Global del Mercurio están haciendo una de las obras por el medio ambiente más importantes del país. Bueno, esto es una investigación que se publicó en el periódico El Colombiano en noviembre del 2014. La investigación se hizo en junio de ese mismo año. Ustedes pueden ver aquí, esto es lo que se conoce en la prensa como un especial multimedia. El texto que ustedes ven acá, que es el texto principal, es un reportaje. El reportaje en el periodismo es considerado el género rey del periodismo. Es un género donde se mezclan muchas variantes. Uno puede mezclar crónica, puede mezclar entrevista, puede mezclar noticia, puede hacer como una mezcla de cosas. Aquí tenemos una galería fotográfica de cómo trabajan los mineros, unas infografías sobre el uso de la comercialización de los efectos. Esos son unos videos que hicimos nosotros allá también con el fotógrafo. Nosotros nos desplazamos 2 personas hacia el Bajo Cauca antioqueño. Estuvimos en Tarazá y Caucasia, que son las zonas como más fuertes de minería de allá. Entramos a las minas por medio del Proyecto Global del Mercurio. Hay una persona que se llama Oseas García, que él es uno de los luchadores por ese tema en todo el Bajo Cauca. Él mantiene en Bajo Cauca, en Nordeste, también le toca entrar muchas veces al Chocó. Él lo que hace es llegar a esas zonas y llevarle todos esos métodos como de trabajar la minería limpia. Bueno, entonces les voy a hacer como un paneo general pues para que entren ya como en materia con Oscar Jaime y que él les va a hablar pues de la parte de la ingeniería, que es como lo más importante para ustedes. Bueno, ¿dónde nació la idea? La idea nació, yo digo ahí que nació, pero no nació específicamente en un boletín de prensa. La idea empezó cuando yo llegué al periódico El Colombiano y empecé a ver diferentes reportes de la contaminación con mercurio que había en muchas zonas de Antioquia, pero yo me daba cuenta que ni yo las veía ni las personas las veían. Entonces los compañeros hacían boletines como estos, que decían que va a haber un foro de minería en Caucasia, vamos a tener una minería más limpia, la gobernación habla de una minería más limpia y todo eso, pero nunca veíamos el mercurio, nunca veíamos cómo atacaba cómo contaminaba los ríos y cómo finalmente en una cadena enfermaba pues a las personas. Entonces, cuando se publicó esta noticia, yo le vendí la idea pues a la directora del Colombiano y a los editores, que era muy importante ir al Bajo Cauca antioqueño porque iban a estar unos personajes muy ilustres allá en el tema, unas personas que estaban investigando todo el tema de la contaminación del mercurio. Entonces que era importante ir a ese foro y que además de ir allá deberíamos hacer como todo una reportería pues sobre el asunto. Entonces ellos me mandaron. Esto que está aquí no tiene nada que ver, sino que esta presentación la usé también en Bogotá y esto es de otro estudio. Bueno, ¿cómo se planeó el proyecto? Nosotros queríamos investigar toda la cadena del mercurio, no nos queríamos quedar solamente con el uso del mercurio en la mina, cómo los mineros lo utilizan para recoger el oro. Ustedes ven que el oro del Bajo Cauca, esas son las partículas de oro que ustedes ven acá. Las partículas de oro en el Bajo Cauca son muy... Míralas aquí. Pero mira que se me mueve esto acá. Con el verdecito solamente. Solo el verde. Bueno. Entonces estas son las partículitas de mercurio, son como un polvo, entonces ellos necesitan ese mercurio para atraparlo. Como el mercurio es hermano químico del oro, él lo atrapa y queda en lo que nosotros ya, pasemos la diapositiva. Entonces no nos queríamos quedar solamente en eso, entonces quisimos mirar toda la ruta. Entonces, ¿cómo llega el mercurio al país? ¿Cómo el mercurio se utiliza en las minas a cielo abierto en el Bajo Cauca? ¿Cómo termina contaminando los ríos? ¿Cómo esos ríos también contaminan la parte, los cultivos de arroz? ¿Cómo se
se contamina también la Mojana, que es una parte muy rica en peces. Y por último, cómo todos esos peces terminan en los platos de las personas en Medellín y en Bogotá. Entonces, después de mirar pues de tratar de buscar esta gráfica, que lo hicimos por medio del DANE y de varias fuentes de gobierno, entonces ellos nos dijeron desde qué países llegaban las toneladas de mercurio a Colombia. Ahí ustedes pueden ver entonces toda la lista. Sigamos, porfa. Aquí vemos entonces a qué municipios es donde más se vende ese mercurio. Nosotros decíamos que en Medellín llega la mayor cantidad de mercurio que se consume en Colombia. 3 empresas son las que venden el mercurio a los diferentes municipios y regiones de Antioquia. Y en las cabeceras municipales les venden el mercurio a los mineros. Entonces los mineros van hasta la cabecera municipal, compran el mercurio, algo que Oscar Gemes les va a decir a ustedes por qué sale más caro pues el uso del mercurio en la minería. Hay otros métodos de extracción del oro mucho más baratos. Sigamos adelante. Y aquí vemos los ríos que se empiezan a contaminar en los diferentes municipios. Ahí vemos la Mojana y los diferentes ríos. Entonces nosotros hicimos en el estudio el cálculo de los ríos que son contaminados por las minas de mercurio y cómo finalmente peces como el bocachico y como diferentes peces congelados llegan aquí a las mayoristas en Medellín, después se van para las tiendas, los supermercados y los demás centros pues como de expendio de este tipo de alimento. Sigamos. Por último, mostramos por medio, porque como les dije, el trabajo mío tuvo una parte minera, yo me apoyé mucho con Oscar Jaime, pero también me apoyé con una persona de la parte de salud, que él ya me explicó como todos por medio de la alimentación, qué causa el uso pues el consumo de pescado con mercurio, con metilmercurio, que se llama cómo queda el mercurio en los animales, por los tejidos y por el aire. Bueno, ¿cómo se llevó a cabo? A mí me gustaría pues también contarles que el Bajo Cauca, como ustedes saben, es una región del nororiente de Antioquia, tiene una población de 225.000 personas, y Caucasia, donde se hizo este trabajo, en la mayor parte tiene 83.000 habitantes. 83.000 habitantes. Es una zona, bueno, aquí están viendo ustedes un entable minero, así se ven los entables mineros, así es como van acabando pues como con el medio ambiente. En el mundo 15 millones de personas viven de la minería, 4 millones de ellos son mujeres y 1 millón son niños. En el Bajo Cauca son 188.000 personas que viven de la minería. En Antioquia hay 1.525 minas, de esas 1.339 son informales. Y en Colombia estamos consumiendo al año 4.000 toneladas de mercurio. De esas 100 toneladas, según el estudio pues, que nosotros hicimos, se han derramado acá en Antioquia, hasta el año que lo hicimos nosotros pues, el trabajo. 49 toneladas al aire, según las investigaciones pues, que hizo el Proyecto Global de Mercurio. Colombia es el tercer país en consumo de mercurio para la minería. El primero es China y el segundo es Indonesia. El Instituto Blacksmith considera el uso del mercurio como uno de los peores problemas de contaminación ambiental del mundo. Bueno, vamos pasando aquí, ¿cómo se lleva a cabo? Bueno, aquí vamos a mostrar un poquito como el proceso. Esta es la aplicación, los mineros aplican el mercurio así, ellos le echan como unos trapos y los empiezan a regar en la parrilla de selección. Ellos utilizan de 3 a 10 libras cada día. Ellos aplican por la mañana y por la tarde mercurio. De 3 a 5 días ellos recogen ese mercurio. Vamos más adelante para mostrar. Este es el entable, aquí es donde ellos lo riegan, en estas parrillas de selección de aquí. Ellos lo riegan acá. Entonces por aquí va bajando toda esta tierra y todas estas piedras, y aquí el mercurio lo riegan como unos, vamos un poquito más adelante a ver si de pronto se ve. Mira, lo riegan en estos costalitos.
Y estos costalitos atrapan el oro con el mercurio. Pues el mercurio está acá y el oro cuando va pasando se atasca y como que lo atrapa. Sigamos un poquito más adelante, mira, esta es la amalgama, esta es la unión entre el mercurio y el oro. Entonces esto es lo que yo les decía a ustedes, esto es lo que hace el mercurio. Atrapa todo ese oro que viene como en polvo. Miren las manos de los mineros como se ven acá. Algunos los ven muchos con temblores de las manos, temblores en los párpados, en la lengua. Aquí están limpiando esa amalgama, la están limpiando de toda la tierra y de toda como la suciedad que trae, ¿cierto? Están haciendo como los últimos procesos de limpieza. Aquí cogen toda esa amalgama, como esa gran plastilina y la meten en estos hornos y lo sopletean a más de, ¿cuántos grados? 1100 grados. Sí, a 1100 grados lo sopletean, el mercurio empieza a evaporarse, entonces ahí se pierde también una gran cantidad de mercurio. Esto que ven aquí se llama la torta, esto es la panela, este es el mercurio con, pues el oro ya como se ve sin mercurio, sigamos más adelante. Eso lo empiezan a sopletear más acá hasta que queda el lingote de oro que van a ver en la siguiente foto. Ese es el lingote de oro que queda como final del proceso. Sigamos. El premio además como que tiene en cuenta que el trabajo no solamente fue sobre los problemas, sino también sobre cómo por medio de la gobernación y por medio del proyecto global del mercurio se están recuperando las zonas que antes fueron devastadas pues, por la minería. Eso es un tipo de recuperación con una planta, vamos a ver si tengo aquí. Ahorita lo que vieron, el lingote que vieron, ese lingote en ese momento costaba 75 millones de pesos. Y eso lo pueden sacar ellos cada 5, cada 8 días, un lingote de esos. Ellos apenas sacan el lingote, ellos solamente dejan ver el lingote por un solo minero, que es como el que más le tienen confianza, que es el que sopletea que ustedes vieron ahí. Después ellos cogen el lingote de oro y se lo llevan para las compraventas en los cascos urbanos. Otros cogen avión y se lo traen para Medellín. Es una ruta muy peligrosa cuando ellos salen de ahí. Entonces muchos de ellos tienen como personas de seguridad que los acompañan. Algunas veces las personas de seguridad son personas de las bandas criminales, como los urabeños pues, que hacen tanta presencia allá. Y son los que los cuidan pues como cuando llevan el oro a las diferentes cabeceras municipales para las compraventas. Las compraventas venden la mayoría de este oro a Estados Unidos. Según lo que me comentaron allá, el oro lo utilizan mucho para para cosas de tecnología, no tanto para joyería, sino para temas de tecnología, para aparatos tecnológicos. Yo también menciono ahí cuánto ganan las bandas criminales con la venta del oro. Son 400 millones de dólares lo que ganan las bandas criminales con la comercialización ilegal del oro. Igual las FARC y el ELN, que también viven de cobrar pues como estas rentas a estas diferentes minas. Las enfermedades que pueden tener las personas son, las mujeres pueden tener aborto, malformaciones, los hombres la mayoría tienen impotencia. Muchos de los mineros con los que uno habla allá en esas zonas, ellos le dicen que no tienen como actividad sexual ni nada, ellos lo reconocen. Una de las investigaciones que hice ya por la parte de la Universidad Nacional de Salud es que en algunas de estas poblaciones se había incrementado el consumo del Viagra. También produce insuficiencia renal, hepática, artritis, ulceraciones, temblores, ceguera y dermatitis. Bueno, sigamos aquí más adelantico. Bueno, aquí les voy a poner un videito como para que vean más o menos qué fue lo que hicimos nosotros en el periódico.
Colombia y Antioquia eran considerados hasta hace poco los lugares más contaminados del mundo por mercurio. 100 toneladas de este peligroso metal llegan al país y luego son derramadas por la minería de oro en más de 18 ríos en Antioquia. Estos vertimientos dejan 30 toneladas mensuales de peces contaminados que son consumidos en Medellín. En muchas zonas como Caucasia, el nordeste antioqueño, están catalogados como los sitios donde mayor utilización de mercurio hay en el mundo. El mercurio se utiliza para atrapar el grano fino y suelto del oro, entre decenas de minerales, en un proceso conocido como amalgamación. El funcionamiento del mercurio es atrapar el oro. Uno lo echa cada turno, por la mañana o por la tarde. Las personas que habitan las regiones de explotación minera viven bajo el tóxico efecto del mercurio. Se estima en 1 millón las personas afectadas y otra cantidad considerable que se alimenta de pescado en el área metropolitana. Esto no solo prende las alarmas de las autoridades locales, sino también a la comunidad internacional. Estuve en Bolivia, en Ecuador, en Perú, investigando la situación y pues como aquí producen tanto oro y también aplican mucho mercurio, mucho más que necesario. Aunque el uso del metal en la explotación minera está prohibido en Colombia desde 2013, la importación incrementa. Empresas localizadas en Medellín mueven más del 80% del mercurio que va a parar a las minas y luego en los ríos de las regiones explotadas. Las 70 y 120 toneladas de mercurio que estaban importando para el año 2010, 2009, 2011, 3 empresas importaban el 90% de mercurio. El problema es mayor cuando los mineros desconocen las afectaciones en la salud que conlleva el uso del mercurio. Aborto, malformaciones, insuficiencia renal y cardíaca son algunos de los síntomas del envenenamiento por exposición al mercurio. El mercurio es malo para la salud, sí, es malo para la salud, pero los gases, o sea, en el momento en que uno está quemando o fundiendo el oro, esos gases que se le penetran a uno, eso es malo para el organismo. Los propietarios de las minas aseguran que el producto es satanizado y piden que el gobierno, además de regular, les deje importar tecnologías limpias, legalizar sus minas, capacitarse en las técnicas de extracción del mineral. Él se encuentra en la naturaleza, hay que darle buen manejo, mucha responsabilidad y que el gobierno tome cartas en el asunto, lo controle, lo regule. Sin embargo, el potencial daño a la salud humana es real. Por lo menos 90 toneladas de mercurio son vertidas a los cauces, contaminando millones de peces. Se alimentan de lo que se alimentan de partículas de materia orgánica o lo que sea, están amarradas al mercurio y pues así genera altas concentraciones de mercurio en los peces. Otro factor de preocupación es que el mercurio también contamina el aire. Las quemas de amalgama, mezcla de oro y mercurio y las altas temperaturas de estos municipios hace que se pierdan más de 49 toneladas al año de este metal. Por el aire viajan hasta 1 millón de nanogramos por metro cúbico. El mercurio se evapora muy fácilmente. A 24 grados centígrados aumenta 360 veces la concentración. Estos municipios mineros todos tienen temperaturas muy altas. Y cualquier sitio donde haya temperatura alta y haya mercurio, lo más seguro es que van a haber niveles por encima de la norma. El panorama es preocupante. Compradores de oros, mineros que queman amalgama, población cerca a entables y habitantes de estas regiones se ven afectados por el mercurio. Pero el monstruo aún sigue dormido y puede despertar en unos 20 o 30 años, convertido en una catástrofe ambiental sin precedentes. Bueno, aquí pueden ver un poquito cómo es el tema del uso del mercurio, las zonas rojas donde más se utiliza. Eso fue el estudio del IDEAM del agua. En este momento la minería es uno de los, o lo que produce la minería mal manejada es uno de los problemas ambientales más grandes que tiene el país, más grandes que tiene América Latina, pero también se puede hacer una minería un poco más amigable con el medio ambiente. Eso es lo que les va a explicar a ustedes Oscar Jaime, que sabe más al respecto y conoce más de cómo una minería legal, una minería que cumpla como todos los requisitos y que sea, pues como que sea legal puede ser mucho mejor. Entonces le doy la palabra pues a Oscar Jaime para que nos explique cómo es eso. Gracias. Gracias, Santiago. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias
pues primero que todo a la SAI por la invitación, por hacerme participar de este encuentro. Estuve siendo miembro activo en los años 90 como miembro de la SAI, activo y muy dinámico, y siempre estaba por aquí presente. Me fui, estuve varios años por fuera y después de que regresé no continué aquí, pero yo creo que es una buena posibilidad de volver. Claro, siempre es una oportunidad para volver a la casa. Yo creo que es parte de la casa. Eso es muy fácil, lo hacemos de una vez. Muy bien, quiero pues dar los agradecimientos y también las felicitaciones a Santiago por el trabajo que hizo. Creo que de alguna manera es visibilizar todos estos temas es fundamental para el desarrollo de un país. O sea, uno tiene que saber qué tiene y partiendo de lo que tiene, pues por lo menos tomar las decisiones correctas para que las situaciones puedan mejorar, ¿no? Pues yo creo que sobre el diagnóstico está claro. Colombia es un país bastante diagnosticado y sobrediagnosticado, y sobre los temas de minería pues hay mucha polémica y yo creo que también hay mucha desinformación y digamos mal manejo de esa información. Pues yo por formación soy ingeniero en minas y metalurgia, es mi profesión, de eso me gradué, de eso estudié y a eso me gusta, ¿no? Es una línea de trabajo en la que he persistido y actualmente pues ejerzo como tal a través de la docencia y la investigación en la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia. Una de las líneas de trabajo, digamos, fundamentales en el desarrollo de una actividad económica, y en particular esta, que es la actividad minera, es el fundamento de lo que llamamos sostenibilidad. Y el desarrollo de la actividad económica puede ser exitoso, cualquier actividad económica que se desarrolle puede ser exitoso en la medida en que se sostenga o se fundamente en los principios de la sostenibilidad. La sostenibilidad, por definición, es un área incluyente. Entonces, cuando estamos hablando de sostenibilidad, estamos hablando del diálogo, estamos hablando de la discusión, estamos hablando de la argumentación, y la argumentación técnica, también de la argumentación de todo tipo. Y los aspectos sostenibles, cuando uno está hablando de sostenibilidad, está hablando de aspectos ambientales, indudablemente, está hablando de los aspectos que tienen que ver con el medio físico. Aquí estamos hablando de aire, estamos hablando de agua, estamos hablando de vegetación, fauna, flora, es decir, los aspectos del medio físico que son muy importantes. Pero al mismo tiempo estamos hablando de los aspectos económicos y de los aspectos sociales. Y eso ahí al mismo tiempo tenemos una línea transversal donde estamos trabajando con los aspectos culturales y los aspectos políticos. Entonces, cuando se habla de sostenibilidad en la industria minera, estamos hablando de aspectos técnicos que tienen que impactar necesariamente transversalmente el mundo ambiental, el mundo económico, el mundo social, y acompañado con los aspectos políticos y culturales que hacen parte de estos aspectos. En ese sentido, entendemos la minería como una actividad económica que va directamente ligada al crecimiento económico, al crecimiento social y al crecimiento ambiental. O sea, ese es el planteamiento fundamental. Y esa es la minería de la que nos encargamos nosotros desde el punto de vista científico, o sea, desde el punto de vista de ingeniería, desde el fundamento. No se puede negar, eso es una realidad, que la minería como actividad económica genera unos rendimientos importantes, y en particular la minería del oro. La minería es una actividad económica que tiene muchas líneas, o sea, tiene muchos aspectos, tiene muchas condiciones, y una de ellas particularmente, no es la más grande, muy pequeña, es el tema de la minería del oro. Pues bien, vamos a centrarnos ahí. El tema de la minería del oro es una actividad económica que ha generado la riqueza en la región y de alguna manera el progreso económico y social de lo que entendemos hoy en día como sociedad, y particularmente la sociedad nuestra, la sociedad antioqueña. Esta es una sociedad que se ha fundamentado en la minería y de todo tipo. Nosotros hemos sido importantes en la minería del oro, pero también en la minería del carbón, pero también en la minería de las arenas, en la minería de las arcillas. Si pensamos un poco en el siglo XIX, lo que era la región, pues indudablemente que una cosa es lo que se pensaba, lo que se tenía, y una cosa es lo que se tiene. Ese fundamento económico de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se soportó en las actividades mineras. Si nos vamos más atrás, a finales del siglo XVIII,
Antioquia era una región inhóspita, absolutamente inhóspita, e incluso aquí nos enviaban a todas las personas que querían condenar a los peores destierros en la Nueva Granada. Cuando querían mandar a alguien al castigo superior, lo mandaban a Antioquia, precisamente porque era una región absolutamente perdida, sin comunicación y con muchas dificultades. Pues bien, de esa Antioquia inhóspita a esa Antioquia que tenemos hoy ha habido un desarrollo importante. Lo que ha habido fundamentalmente es un desarrollo, un crecimiento económico, político, social, un enriquecimiento de la sociedad en términos de mejoras en las condiciones de vida, y buena parte de esa mejora en las condiciones de vida ha sido propias o debidas a las diferentes actividades económicas, como la agricultura, la ganadería y la minería. Digamos que eso es un entorno en el que nos estamos planteando. Pues bien, si ese es el concepto que vamos a estudiar, si ese es el concepto que vamos a tener, pues vamos a estudiar la minería desde el punto de vista científico, o sea, desde el punto de vista de actividad económica válida y enriquecedora, que va a generar unas mejores condiciones de vida. Indudablemente, y no vamos a cerrar los ojos a que existen un montón de actividades que no son legales y además, peor aún, criminales. Ese no es nuestro oficio. Es decir, nosotros como Universidad Nacional, nosotros como, digamos, como académicos del área o científicos del área, no nos estamos preocupados por eso, es un problema policial, es un problema de la policía. Nosotros tenemos que preocuparnos es por actividades económicas bien hechas y sostenibles. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a abordar el problema específico de la minería del oro. El problema de la minería del oro, diagnosticado claramente, con muchas dificultades, tiene que tener solución y tiene que tener respuesta. Y es ahí donde entramos nosotros como soporte académico a esa actividad. Hace unos años entonces comenzó el tema de trabajo desde el punto de vista de, bueno, tenemos un problema de uso de mercurio. Ese uso de mercurio se hace de manera exagerada, ya lo vimos ahí en los trabajos que se hicieron previos. El mercurio, digamos que se viene utilizando en la minería del oro desde los romanos lo descubrieron porque eran buenos ingenieros, ellos desarrollaron sus métodos de obtención de riqueza y encontraron en España una buena fuente de obtención de mercurio y utilizaron el mercurio para su recuperación. Cuando los españoles llegaron a Colombia, pues en general América, trajeron el mercurio como una técnica de recuperación de oro. Sin embargo, cuando uno estudia con un poco más de fundamento el mercurio, se da cuenta que si bien atrapa el oro, lo hace mal. Es decir, no es un buen ejemplo de recuperación, no es una buena técnica de recuperación. Las recuperaciones de mercurio, de oro con mercurio, no son buenas desde el punto de vista de eficiencia. Es decir, lo que nos interesa a los ingenieros nos interesa la eficiencia de los procesos. Pues bien, utilizar mercurio para recuperar oro no es eficiente. Entonces, desde entrada, ahí, desde ese punto, ya sabemos que tenemos un punto de trabajo. ¿Qué es lo que pasa? El oro tiene fundamentalmente una propiedad, y es que tiene una alta densidad, o sea, tiene un peso específico muy alto. Entonces, de eso nos vamos a aprovechar de que el oro tiene un alto peso. Pues bien, yo puedo recuperar el oro utilizando su propiedad gravitacional. Si yo utilizo esa línea, pues no voy a tener que utilizar mercurio necesariamente. Entonces el mercurio, si nos ponemos entonces en ese plan, el oro no necesita mercurio para recuperar. Primer punto de partida, o sea, es una de las premisas que traigo a colación en este caso, en este momento. El mercurio no se necesita, es decir, recuperar oro no requiere de mercurio, que lo utilizamos ancestralmente porque así nos lo enseñaron, lo hacemos, ¿de acuerdo? Paréntesis, ¿cómo se encuentra el oro en la naturaleza? Voy a llegar a ese punto. ¿Cómo se encuentra el oro en la naturaleza? El oro yo me lo voy a encontrar de manera libre, es decir, él está como elemento metálico en la naturaleza y se encuentra libre y en diferentes tamaños, un tamaño muy grandes, tenemos noticia de los famosos chicharrones que tienen los campesinos, a tamaños muy pequeños. Tamaño muy pequeño me refiero al orden nanométrico, micrométrico, milimétrico. Pues bien, vamos a hablar de oros muy finos y oros gruesos, libres, o sea, sueltos, como elemento metálico, oro nativo. Esa es una forma en la que se encuentra el oro en la naturaleza. Pero no es la única. El oro, por su formación, en muchos de los casos está asociado a los fluidos hidrotermales que vienen de la formación de magmas y de la generación digamos, de mineralización. Entonces el oro, como elemento común en la naturaleza, suele acompañarse de los sulfuros.
o sea, de otro tipo de acomodamiento de los elementos de la naturaleza, aquellos que se pegan con el azufre. Pues bien, el oro se agrega o se pega en la estructura cristalina de los sulfuros, y ese oro no está libre, o sea, ese oro no está suelto, ese oro está ligado estructuralmente, químicamente ligado. Es decir, ese oro no se libera solo. Entonces, en resumen, tenemos dos formas de encontrar el oro, libre o asociado. Pues bien, el mercurio como elemento, en la tabla periódica, los invito a que recordemos así rápidamente la tabla periódica, yo me encuentro zinc, cadmio, mercurio, y al lado cobre, plata, oro. Están ligados. Ahora Santiago nos decía que son hermanos, son hermanitos, porque tienen la misma distribución electrónica, es decir, los electrones en los últimos niveles de energía están igualitos ahí. Entonces, ¿qué pasa? Es fácil, por condiciones naturales, que el mercurio y el oro se mezclen. Así como se mezcla el oro con la plata y la plata con el cobre, ellos están en la naturaleza juntos. Siempre que yo encuentro oro, encuentro plata. Siempre que encuentro cobre, encuentro plata y oro. Lo mismo que encuentro zinc, encuentro cadmio, encuentro mercurio. Es decir, ellos están juntos. La naturaleza es así. Esa es la manera como se distribuyen. Pues bien, esa forma, esa condición natural hace que físicamente el mercurio sea capaz de atrapar el oro. Pero atrapa únicamente el oro que está libre. El oro que está asociado no lo atrapa el mercurio. Posible. Ahora bien, el mercurio no, como les decía, no es muy bueno, entonces él es capaz de recuperar el oro, pero el oro que es grueso, gracias, libre y grueso. No muy grueso, porque si es muy grande tampoco lo atrapa. Es decir, si el oro es muy grueso, es decir, lo que llamamos en la naturaleza, los campesinos llaman los chicharrones, un chicharrón no es capaz de recuperar, no se puede recuperar por procesos de mercurio. Lo mismo, de la misma manera, cuando el oro es muy fino, demasiado fino. Cuando digo demasiado fino es por debajo de una micra. Recuerden una micra, cojo un metro y lo divido en 1.000.000 de veces, eso es una micra. ¿De acuerdo? Cuando el oro está por debajo de una micra, el mercurio no lo atrapa. De hecho, hemos demostrado en el laboratorio con nuestro trabajo que el oro por debajo de 50 micras tampoco lo atrapa el mercurio bien. ¿De acuerdo? Ese oro no lo recupera el mercurio. Pues bien, el campesino cuando utiliza el mercurio, él sabe que va a utilizar mercurio y el mercurio es capaz de atrapar el oro. Entonces él asocia mercurio con oro. Lo que el mercurio no atrapa no existe. ¿De acuerdo? Lo que el mercurio no atrapa no existe. Entonces lo tiramos. ¿De acuerdo? Pero además, nuestro trabajo en la investigación, nuestro desarrollo en la universidad nos ha mostrado que ese atrapamiento de oro por mercurio no llega a eficiencias, que esas eficiencias no suben, nunca pasan del 40%. Es decir, el 60% lo estamos tirando. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué estamos diciendo? El mercurio, además de todos los problemas de salud pública que tiene, no sirve. O sea, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de ingeniería, desde el punto de vista de trabajo, no sirve. Sin embargo, lo seguimos utilizando. ¿De acuerdo? Otra cosa es el oro asociado. Ese oro que está en la estructura cristalina de los sulfuros no se atrapa por mercurio. La única forma de recuperarlo es a través de la disolución. O sea, yo lo tengo que disolver, tengo que hacer un proceso de disolución. Así como disuelvo azúcar con agua, de la misma manera disuelvo oro. Y ese oro existe un reactivo que funciona adecuadamente, si se trabaja bien, que se llama cianuro. Eso es otro mundo muy distinto, no tiene nada que ver. ¿De acuerdo? En la zona del Bajo Cauca, ¿qué tenemos en la zona del Bajo Cauca? Ese oro que está ahí es un oro que está libre porque se ha lavado, porque se ha dispuesto por procesos de meteorización, por procesos de desgaste y por procesos de transporte. Entonces esos oros que están en los ríos son oros libres de diferentes tamaños. Ahí no hay oro asociado. Entonces en la zona del Bajo Cauca la gente utiliza mercurio para recuperar el oro. ¿De acuerdo? No utilizan cianuro porque el cianuro ahí no hay oro asociado. En la zona de Segovia sí hay uso tanto de mercurio como de cianuro. El mercurio, como les decía, el campesino únicamente recupera ese oro libre, pero en la zona de Segovia el oro libre no suma, puede representar del orden de un 40-45% del oro total. El otro oro, un 55 y un 60% es oro asociado, que no se recupera con mercurio. ¿De acuerdo? Nosotros en nuestro laboratorio hemos dicho que nosotros en Colombia podríamos duplicar o triplicar la producción de oro sin abrir más minas, simplemente recuperándolo, tratando de trabajar bien y adecuadamente con lo que hay. ¿De acuerdo? Ese es, digamos, el panorama general desde el punto de vista técnico. Vamos a suponer que vamos a utilizar vamos a utilizar mercurio. En principio, desde el punto de vista estequiométrico, es decir, desde el punto de vista químico, yo requiero una parte de oro por una parte de mercurio.
1 a 1, la relación es 1 a 1. Es decir, si yo quiero recuperar 1 gramo de oro, requeriría 1 gramo de mercurio. Esa es la relación. Más que gramos, la relación es molar, ¿cierto? Sin embargo, con los estudios que hemos hecho, nuestros antecesores en los diferentes proyectos de investigación, el proyecto Global Mercurio, lo que evidenció Santiago en su trabajo, nos muestran que en Colombia se llegan a utilizar 14 partes de mercurio por 1 parte de oro. ¿Por qué? Porque la gente piensa que entre más mercurio utilicen, más van a recuperar, lo cual es absolutamente falso. Eso no tiene sentido, tampoco no tiene ninguna relación química. ¿De acuerdo? Entonces, claro, yo sigo utilizando mucho oro, no voy a recuperar, perdón, mucho más mercurio, no voy a recuperar mucho más oro, pero sí voy a tener muchos problemas para recuperar ese mercurio. Porque ese mercurio es muy difícil de recuperar por la manera como se usa. Ustedes ya lo vieron. O sea, se recupera en forma de escurrir con un trapo, recuperando en un tanque, en un canalón. Los canalones, si bien recuperan buena parte del mercurio por los rifles y por las trampas que se colocan, la recuperación rara vez pasa el 30%. O sea, el otro 70% está perdiendo. Y se pierde no solamente porque se atomiza, o sea, el producto se vuelve pequeñas bolitas, esferitas muy difíciles de manejar, sino también porque se volatiliza, lo que decíamos ahí. Es decir, el mercurio fácilmente pasa a la fase gaseosa y por lo tanto entonces se va a diluir en su manejo. Entonces ahí ya tenemos problemas. ¿De acuerdo? Digamos que ese es un poco nuestro trabajo. Cuando asumimos, digamos, con esa condición, cuando asumimos entonces el concepto de sostenibilidad, pues bien, la sostenibilidad implica que vamos a tener que tener procesos de resolución de problemas desde el punto de vista técnico, social, económico. Hay que incluir todas esas 3 cosas. Entonces vamos a decir, bueno, lo primero, el mercurio no es adecuado. En Colombia se planteó una ley de mercurio, lo decíamos ahí, quizás hay un pequeño errorcito, el mercurio no está prohibido, hay una ley de mercurio que salió en el 2013 y planteó 5 años de tiempo, un espacio de 5 años para evitar su uso. O sea, en el 2018 va a estar prohibido. ¿De acuerdo? Para el uso en la minería. Y en el 2023 va a estar prohibido para el uso en cualquier otro tipo de actividad, porque hay muchas otras actividades que utilizan mercurio. Pues bien, en Colombia ya vamos a estar 3 años de la ley de mercurio y hemos hecho muy poquito para evitar el uso a continuación de mercurio. Entonces, volviendo al tema, desde el punto de vista de sostenibilidad, ¿qué queremos? Queremos hacer un proceso técnicamente viable, que afecte menos el ambiente, que implique la sociedad, el entorno social, cultural y político, y además con recuperación económica. Pues bien, ¿qué vamos a hacer? No nos vamos a inventar el agua tibia, eso ya está inventado. Vamos a utilizar las técnicas gravitacionales, o vamos a utilizar las técnicas que me potencien fundamentalmente las propiedades del oro. El oro es denso, entonces utilicemos métodos gravitacionales. Eso es lo que hemos hecho fundamentalmente, utilizar métodos gravitacionales, pero sin uso de recetas de cocina. Es decir, el oro que yo esté trabajando en Tarazá no es el mismo oro de Caucasia ni es el mismo oro de Segovia, son todas condiciones distintas y en cada caso debe estudiarse. Entonces en cada caso hay que hacer un proceso de caracterización para determinar tamaños y minerales acompañantes, características de roca de caja, o sea roca madre, y otro tipo de génesis y origen que esté ahí en el sistema. Entonces hay que estudiarlo. Entonces, una vez que tengamos eso claro, bueno, planteamos un método, unos procesos de recuperación en función de lo que se tiene. Eso es básicamente el tema, pero siempre gravitacionalmente. Hay otra forma y es utilizando las propiedades de química superficial que tiene el oro, que son muy bondadosas, y para eso se han planteado procesos de flotación flash, que lo que hacen fundamentalmente es, digamos, garantizar o estimular los procesos hidrofóbicos e hidrofílicos, es decir, la amistad que pueda tener el oro con el agua o no. Entonces flotamos o depresamos fundamentalmente. Eso lo que estamos haciendo es potenciarlo. Ahora bien, eso es una respuesta, eso ya está inventado, como les decía, no hay que echar mucho cerebro ahí en el tema. Donde sí hay un trabajo importante, es decir, venga, trabajemos con la comunidad. Entonces ahí viene otra de las puntas de la sostenibilidad. Estos procesos implican conversación, implican ir a la zona, implican mostrarle a la gente, implican hacer montajes
y hacer capacitaciones, discusiones, digamos, un montón de reuniones para que la gente vea que lo que es utilizar un proceso gravimétrico va a ser, primero de todo, mucho más eficiente. Vamos a pasar de eficiencias de un 40-45% de recuperación o un poco, que son o incluso más bajas, a eficiencias que pueden superar el 90-95% en términos de relaciones gravitacionales. Eso es dinero que va a recuperar mejor el tema. ¿Qué es lo que pasa? Que eso necesita inversiones. Entonces, claro, nos toca ir. Entonces, actuamos con el Ministerio de Medio Ambiente, la Secretaría de Minas del departamento, las corporaciones autónomas regionales, a través de dineros que vienen de diferentes partes. Entonces, uno tiene que hacer todas esas cosas, conversar con la gente, discutirle, mostrarle y ver las ventajas. En ese sentido, usted no puede cambiar un hábito que es cultural. El uso del mercurio es cultural, o sea, venimos hace 400 años utilizándolo. Usted no puede decir de un día para otro mediante una ley que no lo puede utilizar. ¿Por qué? Porque nos va a pasar como nos pasa con la coca, vamos a tener un cartel del mercurio si no damos alternativas, ¿cierto? Si no le presentamos a la comunidad nuevas acciones y nuevos desarrollos. El tema entonces va por ahí, esa es, digamos, nuestra línea de acción. Pues terminamos un poco la actividad, el último, digamos, impulso grande lo dimos hasta diciembre del año pasado. Ahora con la nueva administración pues no hemos arrancado el nuevo proyecto, lo presentamos nuevamente a la gobernación para seguir impulsándolo, porque es que esto no es de un día para otro. Nosotros hicimos el trabajo con 20 unidades mineras, o sea, con 20 pequeñas plantas. Es muy poquito, de las 1.300 y tantas plantas que nos decía Santiago en su informe. Son 1.000 y tantas minas. Pues nosotros hemos cogido, empezamos con 2, después llegamos a 5, después pasamos a 15 y lo último que hicimos llegar hasta 20 unidades mineras. Eso es muy poquito, eso es muy poquito. Ahora, ¿qué pasa? Los acompañamos con equipos, entonces con todos estos proyectos lo que hicimos fue hacer pequeños montajes que documentaban los procesos, que acompañaban los procesos y que le mostraban a la gente que podía recuperar mejor. Montajes que implicaban molinos, que implicaban concentradores, que implicaban mesas, es decir, métodos de recuperación gravitacional que no tenían ni mercurio por ninguna parte. Digamos que eso es un poco en lo que se ha trabajado. Esto no se ha hecho solo, ha sido un grupo de trabajo, un montón de iniciativas, empresas que se han vinculado, pero que no hemos acabado y que tenemos la necesidad de seguir desarrollando. Digamos que eso es un poco lo que quería compartir con ustedes, que creo que vale la pena seguir pensando en el tema, fundamentalmente. Bien. Muchas gracias. Les quería mostrar pues como un video que hace parte de la solución que estaba hablando Oscar Jaime. Yo les presenté a ustedes como el problema, él les está presentando también como la solución. Así luchan contra la minería aquí, así luchan contra el mercurio en Antioquia. Ahí van a ver también un poco el laboratorio de él en la universidad en el video. Creo que parte de lo que hace peculiar a la ciudad está en sus problemas y en la combinación y en el ADN de su gente que hace que quieran resolver estos retos. Código Origen, un documental en el que descubrirás la historia de una ciudad que se transformó para convertirse en un ejemplo de innovación para el mundo, gracias a la pasión, el talento y la genética de sus habitantes. Además de lo satanizada que está la minería de oro por ser un negocio explotado por bandas criminales, guerrilla y delincuencia, otro oscuro panorama preocupa a las autoridades: el mercurio. Toneladas de mercurio se vierten cada año en los ríos de Antioquia, contaminando animales, cultivos y afectando la salud humana. La minería comienza a ser satanizada por los grandes daños que le hace a la naturaleza. Estamos buscando entonces cómo llevamos a estas personas a la formalidad, porque a medida que se formalicen también van a hacer más responsable su explotación, respetando el medio ambiente. El mercurio se utiliza para atrapar las pequeñas partículas existentes en los terrenos explotados en las minas de aluvión. El mercurio, hermano químico del oro, queda atrapado entre decenas de minerales y se mezcla en un proceso conocido como amalgamación.
En estas minas de aluvión, lo que es el sector del Cauca y Nechí, todo eso, el oro es muy menudito. Entonces, ¿qué sucede? Que si usted no coloca mercurio a los cajones, el oro se le va a pasar. Aunque la minería utiliza desde siglos este metal, hay teorías que tumban su uso, nuevas técnicas afloran. Métodos gravitacionales, de vibración, concentración y flotación son promovidos en las minas del Bajo Cauca y nordeste de Antioquia. Estos procesos son mucho más eficientes y al ser mucho más eficientes son mucho más rentables de lo que es el mercurio. En otras palabras, el mercurio es un proceso, utilizar mercurio para obtener oro es un proceso que genera no solamente daños para la salud, sino igualmente poca rentabilidad del negocio. En otras palabras, el minero está perdiendo mucho dinero utilizando mercurio. Los mineros son reacios a estos nuevos métodos, los costos de estas tecnologías y sus problemas para la importación reducen su uso, pero hay quienes las vienen implementando. Eran los consumidores por excelencia de mercurio. En el 2009 los centrales en Segovia consumían alrededor de 22 toneladas de mercurio cada año. Con la implementación de condensadores, de retortas para el tratamiento de precipitados, lograban recuperar hasta 15 toneladas. Mineros de las más de 1.500 minas que hay en Antioquia hacen parte del proyecto global de mercurio a cargo de la ONUDI, la Gobernación de Antioquia y Corantioquia, invirtiendo más de 1.000 millones de pesos en esta estrategia para reducir el mercurio. La gente se capacita, si la gente recibe información de cuáles son los efectos del mercurio, de cómo se previene la contaminación del mercurio, podríamos disminuir el riesgo de los efectos a largo plazo en las personas. El peligro del mercurio llama la atención de la comunidad internacional. Naciones Unidas con el proyecto UNUDI y USAID con BioRed investigan los niveles de contaminación de mercurio existentes en ríos y aire. Colombia, aunque es una situación muy grave, también demuestra que sí se puede cambiar. Es un buen modelo para otros, es una semilla que se tiene que plantear por otras partes en Colombia, tanto que en Sudamérica. El trabajo es largo y proyectado para los próximos 3 años, y las reducciones se notan. Las nuevas técnicas, la capacitación y la disposición de algunos mineros hace que se vea un poco de luz cerca al final de este túnel. Ya bueno, eso era lo que les traíamos a ustedes como para que conocieran este trabajo. Y no, muchas gracias por venir, muy amables.